Hola, Dios te bendiga, qué gusto me da volver a verte. Gracias por ver este video. En esta ocasión quiero compartir contigo el discipulado número 8 de Una Nueva Vida en Cristo, volumen 2. El tema que vamos a ver en esta ocasión se llama el perdón. ¿Qué importancia tiene el perdón en nuestras vidas? Si tienes Biblia en tu casa, te invito a que abras tu Biblia y que juntos podamos leer y escuchar la palabra de Dios. Gracias por ver este video. Es bien importante el perdón. Muchas veces nos han ofendido a nosotros como personas o nosotros hemos ofendido a otras personas y en su momento no sabemos qué hacer y llevamos ese peso en nuestra conciencia y eso nos impide disfrutar de esta vida, ser felices y vivir en paz con Dios y con nuestros hermanos o nuestro prójimo. Gracias por ver este video. Sin más por el momento, comenzamos esta clase y si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Bendiciones en Cristo Jesús. Comenzamos con la clase número 8, Introducción. Cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, ¿qué hace? Me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. Los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando nos volvemos a hablar, ¿creemos que las cosas marchan bien? Voy donde el otro, admito mi falta y le pido perdón en voz alta. ¿Cuál de estas tres situaciones es la que hacemos comúnmente? ¿Por qué pedir perdón a otros? Cuando ama a una persona, ¿la trata con ofensas o con insultos? No, ni con ofensas ni con insultos. ¿Cómo la trata? Con amor, con respeto, dando todo por esa persona. Lea 1 de Juan 4:20. ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? La respuesta es no. Cuando nuestra comunión con Dios es buena, también lo será con los que nos rodean. Lea Mateo 5:23 al 26 y conteste las siguientes preguntas. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si ha ofendido a alguien y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? ¿Sí o no? De acuerdo a este versículo 23 y 24, la respuesta es no. ¿Es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? Versículo 23 y 24. De acuerdo a estos versículos dice el versículo 23, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el versículo 23 dice, tu hermano tiene algo contra ti. Esto significa que uno ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta el hermano y pedirle perdón. Por eso el versículo 24 dice, ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Ya que estamos en paz, entonces sí, dice, podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si no, todo no es válido delante de Dios. ¿Por qué? Para estar bien con Dios también hay que estar en paz con los hermanos. Primero con Dios y también con nuestros hermanos o con nuestro prójimo. Versículo 25. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Versículo 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Pregunta 5. Según el versículo 25, ¿por qué es urgente buscar reconciliarse con su adversario? Dice la palabra de Dios, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para que no te lleve al juez y el juez a los guardias y te metan en la cárcel. Para que no te lleven a juicio y la persona vaya a la cárcel. Pregunta número 6. Aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal,
¿Cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? La respuesta es sí. ¿Por qué? Es mejor vivir en paz primero con Dios, pero también estar en paz con los hermanos o incluso con el prójimo. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedir perdón a otro? Puede ser por orgullo, por vergüenza, por soberbia, por miedo. Hay tantas razones, pero es muy importante pues arreglar las cosas lo antes posible. ¿Cómo pedir perdón a otros? A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesario una restitución para reparar un daño hecho a otro. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto, quien había robado mucho. Cuando él se convirtió, ¿qué prometió hacer? Vamos a ver Lucas 19:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10 para entender el contexto de este pasaje. Lucas 19 del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ya habiendo leído el contexto de este versículo, dice Lucas 19 al 8, Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Ahora la pregunta: ¿qué prometió hacer Zaqueo? Devolver 4 veces lo que le robó a cada persona. Esto es lo que hace Dios en nuestras vidas. Cuando Cristo llega a nuestros corazones y nos hace nacer de nuevo, todo lo que hacíamos mal, tratamos de hacerlo lo mejor que podamos. Y si hemos defraudado a algunas personas o les hemos robado, pues empezamos a tratar de resarcir aquel daño que le causamos. En el tiempo del Antiguo Testamento era un requisito compensar el daño hecho y agregar una multa del 20%. Aunque no vivimos bajo esta ley, el principio de la restitución es válido hoy en día. En Números 5, 6 al 7 nos dice así: Di a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún perjuicio a otra persona, comete un pecado y deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño más una quinta parte. ¿Qué es una quinta parte? Sería lo que significa el 20% del 100%. Ahora, en nuestro tiempo se aplica así. El segundo cheque devuelto por causas imputables al librador tendrá como penalidad el pago del 20% del cheque masiva, con fundamento en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sabías esto? Normalmente cuando una persona debe algo y paga con un cheque, si ese cheque no tiene fondos y el banco lo rebota, el segundo cheque debe ser más un 20%, y a este 20% se le agrega el IVA. Mercantilmente lo sabemos, pero ¿de dónde viene todo esto? Lo dice la Biblia y en este tiempo se aplica como una ley. ¿Sabías esto? Muchas cosas que ignoramos están en la Biblia.
y esta es una de ellas. El proceso de pedir perdón a otros tiene varios pasos. Prepárese para la reconciliación como punto número 1. Admita su propia falta. Sea honesto. Reconozca que ha ofendido al otro. Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que lo perdone. Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha perdonado? Busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. Punto número 2. Al hablar con la persona ofendida, se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona, excepto en casos de actos de inmoralidad o abuso sexual. En estos casos, un consejero o su pastor debe estar presente. Piense bien en las palabras que use al ofrecerle disculpas. Hay que admitir que estaba equivocado. Use palabras como equivocado, mal hecho, etc. No trate su culpa con ligereza. Al hablar con la persona ofendida, sea humilde, no trate de excusar sus acciones o echar la culpa a otros o defenderse. Admita su responsabilidad, aun cuando el otro es culpable también. Tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro cuál es la falta que está confesando. Termine su confesión con la pregunta directa: ¿me podría perdonar, por favor? No escriba una carta, excepto en el caso de que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Es fácil malinterpretar una carta. Además, una carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que ver con el asunto. Cuando sea necesario, haga restitución para reparar el daño, como en el caso de saqueo, un 20% más del daño causado. ¿Qué pasa si no me perdona? Si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre, aunque el otro siga resentido. Reflexione en Romanos 12:18 y dice así: hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Mientras dependa de nosotros, vivir en paz con todos. Pero si no depende de nosotros, entonces tenemos que aprender a pedir perdón. Vamos a hacer unas preguntas de repaso. Diga falso o verdadero. ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? ¿Es importante pedir perdón por una ofensa cometida aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón? ¿Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara? Vamos a ver qué respuestas tenemos. ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? La respuesta es falso. Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. Verdadero. Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara. Verdadero. Es lo que tenemos que hacer. Una reconciliación de manera personal y cara a cara. En cada clase memorizamos un versículo y este versículo nos ayuda para atesorarlo en nuestro corazón y tener siempre presente la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a memorizar Mateo 5, 23 al 24. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Volvemos a repetir Mateo 5, 23 al 24. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Para crecer sano y fuerte espiritualmente, lea esta semana 1 Corintios 1 al 7, un capítulo por día. No es gravoso, es un tiempo de 5 minutos, pero con mucho crecimiento espiritual, tanto para esta vida como para la venidera. A nadie le gustan las malas noticias, pero es mi deber hablarte de ellas para que examines tu vida. Vamos a ver en qué consisten las malas noticias. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios.
Romanos 6:23 dice así: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso se llaman malas noticias. El pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Y todos descendemos de Adán y de Eva, y el pecado pasó a toda la raza humana. Y ahora todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y podemos ver en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos estamos expuestos a morir en cualquier momento. Nadie sabe cuál va a ser el último día sobre la tierra, ni el último minuto de su vida. Como todos estamos en este grave peligro, el problema no es morir, sino morir sin Cristo, separados de Dios, porque sería eternamente separado de Dios. Por eso se le llaman malas noticias. Pero ¿qué crees? Ahora también te hablo de las buenas noticias. En San Juan 3:16 al 18 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y podemos escuchar que en el versículo 18 dice que hay dos tipos de personas: el que cree y el que no cree. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nos dice también en 1 Corintios 15:3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vimos en la diapositiva anterior que nos dice Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Al ser pecadores, ¿qué merecemos? La Biblia dice que la muerte, y la muerte no es dejar de existir, es quedar eternamente separado de Dios. Por este motivo, Jesucristo tomó nuestro lugar. Dice 1 Corintios 15:3: Cristo murió por nuestros pecados. Y dice conforme a las Escrituras, no fue por casualidad, no fue por una enfermedad. Él murió por nuestros pecados, y lo dicen las Escrituras. Seguimos con las buenas noticias, y nos dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 15:4: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo fue crucificado, Él murió en una cruz por nuestros pecados, y Él fue sepultado. Él no se quedó en una cruz, Él no se quedó en una tumba, Él resucitó triunfante al tercer día. Subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Él venció a la muerte. Acá en el mundo decimos un dicho: todo tiene solución menos la muerte. Y yo te digo que hasta la muerte tiene solución. Cristo venció la muerte. Él resucitó triunfante y ahora está vivo, y Él muy pronto regresará. Y esto nos lo dice 1 Corintios 15:4. Ahora vamos a ver el regalo de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 2:8-9? Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. La Biblia dice que es un regalo de Dios. Cristo pagó por nuestros pecados. Esto también nos lo dice en Romanos 3:24. Pero Dios,
en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Supongamos que tenemos una deuda muy grande y no la podemos pagar, muchos millones de dólares. Estamos endeudados y perdidos hasta el fin. Pero hay alguien que tiene los medios y paga por nosotros esa deuda. Y alguien nos dice, tu deuda ha sido pagada. ¿Cómo? ¿Quién la pagó? Alguien que tiene los recursos para hacerlo. Tu deuda ha sido pagada y ya tiene aquí el sello de pagado. Ya no se te puede volver a cobrar. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra deuda del pecado fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó con su sangre, una sangre preciosa, sin pecado y sin mancha. El Espíritu Santo lo engendró en el vientre de una virgen llamada María. Cristo no tiene pecado. Él murió en esa cruz y con su sangre hemos sido limpiados. Por eso ahora es un regalo de Dios. Él pagó. Para nosotros es un regalo. Es como la vida. Nadie va a algún lugar y dice, véndeme tantos años de vida. Es un regalo de Dios. El aire que respiramos es un regalo de Dios. No pagamos por esto. El regalo es para ti, para mí y para toda persona. Ahora nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dices? ¿Vas a despreciar este precioso regalo? Este es mi deber. Y lo dice Ezequiel 3:18-19. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Ahora te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Por eso esta es mi responsabilidad, hablarte de la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores y merecemos la muerte. Por eso Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Este es mi deber y te lo hago saber, para que tú estés advertido y tu sangre no sea demandada de mi Dios. Mi deber, mientras estoy en la tierra, es anunciar que en Cristo hay salvación y perdón de pecados, y aún hay tiempo. Mientras estemos vivos, hay tiempo. Ahora, esta es tu decisión. Marcos 1-15 dice así. Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. ¿Cuál es la invitación? Arrepiéntete de tus pecados. Dice, vuélvete a Dios. Dios nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, y crean en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio de la salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio. ¿Qué es creer? Depositar tu confianza y creer fielmente que Jesucristo ya pagó por tus pecados, por los míos y los de todo el mundo. Que nosotros hagamos lo que hagamos, no podemos alcanzar la salvación, que solamente es en Cristo Jesús. San Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin es por mí. Jesucristo es el único camino al Padre. Y Romanos 10:9-10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuándo debemos confesar algo con nuestra boca? Cuando estamos vivos. Muertos ya no sirve. Una persona tiene que ponerse a cuentas con Dios cuando está vivo. Incluso si tenemos problemas con algún hermano, con el prójimo, con algún familiar, en este video hemos visto ese tema. Dice, tienes que ir de manera personal, cara a cara, no por carta. Sí puede ser por carta, pero en casos muy extremos. Pero si no, hazlo de manera personal. Y también para arrepentirnos delante de Dios.
tenemos que hacerlo cuando estamos vivos, no cuando la persona ya está muerta. Un muerto no puede hablar, un muerto no puede oír, no puede sentir, no se puede arrepentir. La Biblia dice que estamos muertos espiritualmente porque no tenemos comunión con Dios, pero estamos vivos físicamente y al estar vivos físicamente sí podemos comunicarnos, podemos sentir arrepentimiento en nuestro corazón. Y ahorita que has escuchado la palabra de Dios, esta es tu decisión. Te voy a invitar a orar. Si hoy escuchaste la palabra de Dios y quieres orar conmigo, oramos juntos. Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí ve tu corazón. Yo no puedo ver tus pensamientos, pero Dios ve tus pensamientos. Así que si hoy quieres arrepentirte de tus pecados y clamar al Dios vivo, al Dios verdadero que murió en una cruz por mis pecados, por tus pecados y por los del mundo entero, ora conmigo. Amado Dios, que estás en el cielo, gracias por permitirme escuchar tu palabra. Hoy que estoy vivo, me doy cuenta de que soy un pecador y que sin ti estoy perdido. Te necesito, mi Dios. Hoy me arrepiento de todo corazón, de cada uno de mis pecados. Tú conoces mi vida. Te necesito, como el aire, como la vida misma. Por favor, Padre, perdona mis pecados. Hoy reconozco que Jesucristo murió en una cruz por mis pecados y por los del mundo entero, que Él fue crucificado, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Hoy deposito mi confianza en la obra que Él hizo, porque es la obra perfecta. Y te pido, mi Señor, que me limpies con la sangre preciosa de Jesucristo. Ven a mi vida, ven a mi corazón y hazme una nueva persona. Hazme nacer de nuevo. Gracias, Padre, porque me has permitido escuchar tu santa palabra y por este medio puedo arrepentirme de todos mis pecados. Gracias, mi Dios. En el nombre precioso de Jesucristo, hoy lo declaro como mi único y suficiente Salvador. Y que cuando yo muera, tú me lleves a tu presencia, no porque yo soy bueno, sino porque tú eres bueno y me has amado. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Si hoy oraste con todo tu corazón, la Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y San Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá o tuvo, tiene vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Para siempre. Y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido amigo, querida amiga, espero en Dios hoy hayas orado y te hayas arrepentido de tus pecados. Si es así, hoy has pasado de muerte a vida y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y ese libro está en el cielo. Seguimos con este discurso. Maranata, que significa Jesús viene por su iglesia. Esto nos lo dice en primera carta a los tesalonicenses 4:16 al 18. En las diapositivas anteriores donde les compartí las buenas noticias de salvación, la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó triunfante al tercer día, y Él muy pronto regresará por su iglesia, los que hemos creído en Él como único y suficiente Salvador. Y dice así la palabra del Señor, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en este momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Sí, ven, Señor Jesucristo, te estamos esperando. Visita este canal. Aquí en este canal hablamos
de la salvación en Cristo Jesús y tenemos videos de evangelismo y discipulado nivel 1, evangelismo y discipulado nivel 2, que es en el que vamos ahorita en la clase número 8. Comparte este canal y dale un me gusta para que llegue a más personas. Es la única forma en la que tú puedes compartir con tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus familiares. Te invito a que compartas este canal. Gracias por ver este video. Dios te bendiga y si Dios permite y Él todavía no viene por nosotros, nos vemos en un próximo video. Bendiciones en Cristo Jesús.